Dios es bueno y su misericordia es eterna. Y Él ha sido fiel en nuestras vidas. Antes de empezar, quisiera orar. Padre, me pongo en tus manos, nos ponemos en tus manos. ¿Cuánto tenemos que aprender, Señor? ¿Cuánto necesitamos aprender? ¿Cuánto deseamos aprender de ti, Señor? Por eso ponemos nuestras manos, nuestras vidas, nuestros ojos, nuestro entendimiento delante de ti. Para que tú con tu Santo Espíritu nos ministres, Señor, y nos guíes como tú lo prometiste a través de tu Espíritu a toda verdad. Gracias por mis hermanos reunidos en tu nombre hoy, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Digamos que no, porque no es un estudio lo que he traído, sino una plataforma para una discusión en algún momento, no necesariamente hoy, pero quisiera dejar algo abierto. Y le he puesto como nombre al estudio de la palabra una extraña invitación. Bendito el Señor. Me invitaron unos hermanos de una iglesia donde nos congregamos a Tati y a mí, a hacer un discipulado. Y con más recelo que otra cosa, dijimos, sí, vamos a hacerlo para cuestión de sometimiento, pero no teníamos ninguna expectativa, porque tú sabes que como que estamos bastante en desacuerdo con eso. Primer paso, segundo paso, tercer paso y todas esas cosas. Pero nos llevamos una gran sorpresa, porque el hermano que escribe el libro del discipulado dice que él había descubierto que la mayoría de cristianos no sabían cómo ser discípulos de Jesús. Decía él que cuando él en su tiempo de pastoreado, pastoreando, él decía, él me he dado cuenta de que la gente no conoce cómo ser un discípulo. Y entonces él hace el discipulado con lo divide en 4 libros, y el primero de ellos es un libro que se llama La cruz del discípulo, lo cual me resultó súper chocante en un principio. La cruz del discípulo, no, como que no me parece un título religioso. Pero cuando entro y veo cómo él lo desarrolla, el hermano, me gustó mucho, me lo encontré muy lindo. Decía él, él decía, la cruz del discípulo es como un cuarto cuadrante en el cual la base es la palabra, la parte de arriba de la cruz es la oración. Una mano de la cruz es la comunión con los hermanos de la iglesia, y la otra parte es la comunión no la comunión, la predicación de la palabra. Muy lindo. Entonces el tema del discipulado está en Lucas 9, en el verso 23. Y dice así, Jesús anuncia su muerte, empieza diciendo, desde el 21 dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Pero dice entonces el verso 23, y decía a todos, imagínense ustedes, hay una traducción que me ministró mucho que decía, y decía a la multitud, eso me ministró grandemente. Se supone que esa gente que estaban ahí eran sus discípulos, se supone que estas personas que estaban ahí
eran ya seguidores de Jesús. Pero a esos él le dice, hay alguno de ustedes, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces el hermano del discipulado que yo le decía y los hermanos que ministraban el libro, decían que eran como 4 requisitos que el Señor tiene: venir a Él, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Pero mientras yo leía el versículo, yo recibía que no era solo 4 pasos, que esos 4 pasos, eso yo como, me parece incompleto. Y recibí y recibo del Señor, que es lo que nos hace a nosotros, es una invitación. Él nos invita a venir, nos invita a negarnos a nosotros mismos, nos invita a tomar su cruz y la cruz cada día, y entonces también nos invita a seguirla. A veces cuando estamos recibiendo palabras, uno dice, pero ven acá, ¿y de dónde yo me he sacado esto? Pero la palabra se confirma a sí misma. Y dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 de los Hebreos, el verso 24 dice, del 24 en adelante, dice, hablando de Moisés, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recibía a Tati el otro día con muchísimo poder esa palabra de lo que pasó con Moisés. Y cuando nosotros leemos la historia de la civilización, no de América, ni de Europa, sino del mundo, el lugar tan grande que ocupa Egipto en la historia de la civilización. Y aquel hombre que era el hijo de la hija del faraón, o sea, Moisés estaba siendo preparado para ser el segundo hombre más importante de su época. Eso no era cualquier cosa, la preparación que Moisés estaba recibiendo y en lo natural, el llamamiento que este hombre estaba recibiendo. Pero dice acá que hecho grande, rehusó. Dice hecho grande porque él se preparó desde niño para ello, para ser llamado, llamarse, me ministra eso, pues rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, llamarse. Eso tiene que ver con nombre. Él rehusó a tener un nombre de preeminencia, de importancia en la tierra. ¿Y qué escogió? Esto es una locura lo que vemos acá. El verso 25 dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y ahí vemos una cuestión, una enseñanza que a los ojos del hombre es como una locura. ¿Cómo yo voy a renunciar a ser el hombre más importante, el segundo hombre más importante de la tierra, para ir a servirle a quién? A un Dios que ni siquiera él lo había visto? Y es lindo eso, porque el Dios de los egipcios tiene toda clase de Dios, y toda clase de dioses, y todas las clases de dioses egipcios. Son dioses de madera, de metal, de oro, de plata, son más que visibles los dioses de los egipcios. Pero el Dios que llamó a Moisés es el Dios invisible. Y qué precioso que dice, escogiendo antes, o sea, él hizo una elección. Como cuando Jesús nos llama a nosotros, ¿verdad? Moisés, ya en miles de años atrás, dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Y me ministra grandemente eso. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo para Moisés por revelación de Dios, porque es una decisión que nosotros la tomamos después del llamamiento. Yo no puedo tomar esa decisión si no he sido llamado antes. Primero somos llamados y entonces después de ese llamamiento, nosotros caminamos en ese llamamiento. Y me ministra mucho esa radicalidad entre dos cosas, las riquezas visibles de aquella gran civilización frente a los vituperios de Cristo. Buscamos ahora, antes de buscar, es Primera de Pedro 2, pero quisiera comentar algo. No sé si Andrés todavía está ahí, pero ojalá que estuviera. Nosotros tuvimos una experiencia, no sé si Olguita lo recuerda, pero Olguita, Consuelo, Andrés y yo tuvimos una experiencia hace unos años. Por supuesto, no voy a dar detalles porque, ¿verdad? Sería una indiscreción. Pero le pregunto a un hermano ministro muy lindo, que tiene mucha revelación de la palabra. Le pregunto, hermano, ¿cuál es el precio que tú has pagado por servir al Señor? Y este hermano me dice de una manera muy graciosa y muy agradable, incluso efusiva, podría yo decirlo, y elocuente. Dice, ay, no, yo no he pagado ningún precio, porque a mí lo que el Señor me ha hecho es bien, y yo lo único que he recibido de Dios es favores. Y hay cosas, hermanos, que a nuestros ojos y a nuestros oídos se oyen muy bonitas. Porque qué lindo se oye eso, que verdad, yo no he pagado ningún precio y yo lo que he estado, yo lo único que he recibido del Señor es favores, lo cual es verdad. Claro que no podemos negar eso, que el Señor nos ha hecho bien. Claro que sí. Pero recuerdo que después de preguntarle eso, se me acerca la hermana María Rita y me dice con mucha autoridad, me dice, mirándome a la cara, María Rita me dice, el precio que nosotros tenemos que pagar para servir al Señor es negarnos a nosotros mismos. Ese es el precio que nosotros tenemos que pagar, hermanos. A veces hay cosas que se oyen lindas, pero no vienen con el espíritu de la palabra. Son cosas preciosas a la vista del hombre, pero a la vista del Señor no tienen un fundamento en la verdad. Y tenemos que ser establecidos en esta verdad. Tenemos, no para salvación, porque el Señor pagó un precio completo para salvación, pero para caminar en el servicio al Señor. Ese es el precio que nosotros tenemos que pagar. Negarnos a nosotros mismos. Vamos a buscar entonces en Primera de Pedro, en el verso 20, dice, ya destinado, Primera de Pedro 1, perdón, Primera de Pedro 2, del 4 en adelante. Sí.
Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahí vemos que todo lo que Cristo es y lo que Él ha sido llamado a ser, hemos sido llamados a ser, hemos sido también nosotros llamados. Y en el verso 20 de también de primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y los soportáis. Mas si habiendo hecho lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos por ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Verdad? Si Él pasó, nosotros también tenemos que pasar. Y es como un parto natural, nosotros vemos cómo nace un niño, por donde pasa la cabeza, tiene que pasar toda parte del cuerpo. La cabeza, que es Cristo, experimentó quebranto, nosotros también. No podemos, hermanos, disfrazar el evangelio, porque realmente es preocupante lo que pasa en la iglesia en el día de hoy. La iglesia, lo primero que te dice, ven, que tú vas a tener y el Señor te va a dar y el Señor te va a proveer y el Señor te va a dar fama y te va a dar nombre y el Señor te va a dar cosas. Pero aquí vemos que el primer llamamiento que el Señor nos hace no es que nos va a dar, es que nos va a quitar. Ya cuando entramos en esa vida, por supuesto, lo primero que Él nos va a dar la vida. Él nos va a dar su vida eterna, pero caminando en esta tierra, Él quiere y Él nos invita, Él nos hace una invitación a padecer juntamente con Él. Quisiera que buscáramos en Hechos 9:16. Desde el 15, ya vemos cómo la iglesia temblaba. Cuando escuchaba el nombre del apóstol Pablo, la iglesia temblaba, la iglesia estaba aterrorizada cuando Pablo, porque Pablo azotaba a la iglesia. El Señor le dijo, dice el verso, Hechos 2:9 en el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es escogido este. ¿Verdad? Cuando a Ananías le dicen que Saulo había recibido al Señor, tenía miedo de acercársele a Saulo. Dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y antes de continuar, también me ministra esta parte, para llevar mi nombre, dice el Señor. ¿Verdad? Es como, porque eso es lo que la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia? La iglesia es una portadora de ese nombre. Nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Nosotros no anunciamos, aunque hay virtudes, claro, que que el Señor quiere que nosotros anunciemos. La obra que Dios ha hecho en nosotros. Pero la esencia de la iglesia es llevar el nombre de Cristo, como llevaba Israel el arca en medio de las naciones. Israel fue escogido para dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. ¿De qué manera
¿De qué manera? De tal manera que incluso hasta en los libros de historia, usted lee los nombres de las grandes civilizaciones. Y usted dice, por ejemplo, los fenicios. Los fenicios eran grandes navegantes. Los fenicios aportaron al alfabeto. Los fenicios hacían tal y tales cosas, eran grandes comerciantes. Y así los griegos aportaron en la filosofía, los italianos en el arte, en la pintura, los egipcios a la arquitectura, y así sucesivamente. Pero ¿cómo pasa el pueblo de Israel en la historia universal? ¿Qué es lo que hace a Israel, que es famoso en la historia universal? Que Israel, eso me impresionó, yo siendo joven, niño, lo que trae Israel de aporte es la religión monoteísta. O sea que aún en los libros de textos de seculares, reconoce que Israel lo que lleva es un nombre a las naciones, que Israel, el aporte de Israel, es su Dios. El Dios de Israel es el aporte de Israel a las naciones. ¡Qué precioso! Y así dice entonces, porque escogídome es este, o sea, Saulo, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y me ministra, porque miren qué invitación, en el verso 16, cuando Pablo viene entrando a la iglesia, que era una apertura a la iglesia, ¿verdad? Qué lindo que en lo natural, ¿qué se hace? Vamos a hacer una fiesta, vamos a buscar unos refrescos, unas galletas, vamos a celebrar, hagámosle un gran banquete a este hombre, porque el Señor nos ha mostrado que va a ser el gran discípulo y que va a hacer grandes cosas. Hermano, pero todo lo contrario, miren el recibimiento que le dan a Pablo. Oigan, miren qué precioso en el verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Aleluya. Voy a repetirlo. Pablo entra ya, es el inicio a la comunidad de creyentes. Y en vez de decirle, mire qué lindo este hermano, bienvenido, esto es un camino precioso, aquí no hay, usted va a ser grande, usted va a tener un nombre grande, lo vamos a cuidar, para nada. Le dice la instrucción que le da el Señor a, a Ananías, que es el que viene a recibir a Saulo, es, ¿qué cosa? Lo que el Señor le muestra y que él le va a mostrar a Pablo, cuánto le es necesario padecer por causa de ese nombre. Bendito el nombre del Señor. Y yo recuerdo una vez, eso es a propósito de Pedro, ¿verdad? De Pedro como pastor de la iglesia, que le dice el Señor le dice, tú me amas, Pedro. Y Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo. Señor, tú me amas. Y le repite y 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. ¿Y por qué le dice el Señor, tú me amas antes de todo eso? Porque el Señor sabe el precio y el padecimiento que tiene uno que pastorea. Y nunca se me olvida, y eso es lo que iba a decir ahorita, la hermana Mercedes allá en su casa, en Guanábana. Para los que no saben, para los que no me conocen, mi casa quedaba como a 5 casas de la casa de la hermana Mercedes. Y yo a cada rato pasaba por ahí y me ponía a hablar con ella. Y eso era un deleite, hablar con una persona que vivía en el espíritu, que vivía con una Biblia. Incluso ella se ponía en el frente de la casa con una Biblia en las manos, en su mecedora, a leer la palabra. Y siempre nos ministraba cosas. Entonces ella me contaba que en un momento ella ya no estaba bien de salud y se está peinando. Y estaba como, Dios mío, y ahora, ¿y cómo me hago?
y en la responsabilidad tan grande y en el padecer que hay en una iglesia. Porque que hay una parte muy linda, ¿verdad? Que la gente nos ve, que nos reconocen, pero junto con eso viene otra parte. Y ella dice que mientras se peinaba, ella recordaba que el Señor le dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Tú estás aquí por amor a mí, por amor a la obra, por amor a ti misma, por amor a la obra o por amor a mí. Y me decía ella que entonces en esa palabra ella fue fortalecida. Y esa es la palabra que nos debe fortalecer a nosotros. Esa es la palabra. Hemos sido invitados a padecer juntamente con Él. Y es un privilegio padecer por causa del nombre de Cristo. Nos gozamos en los padecimientos del nombre. Vamos a buscar en Filipenses 1. En Filipenses 1, dice aquí, el 29 dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, ¿verdad? Mira qué precioso. Eso es digno de leerse repetidas veces. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, o sea, es un favor que se nos ha hecho a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. O sea, el que creamos en Cristo es un privilegio que se nos ha concedido, es un favor que se nos ha hecho. Pero junto con eso también se nos ha concedido otra cosa. ¿Qué cosa es? Sino que también padezcáis por Él. Qué precioso que se nos ha concedido padecer juntamente por Él. Se nos ha concedido, es un favor, un privilegio, teniendo el mismo conflicto que habéis en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo dice, como decía uno de los hermanos el otro día, nosotros hemos sido, yo no sé quién era, porque esto es una fuente que el Señor ha traído. Yo agradezco al Señor por este tiempo, por todo lo que ha venido a través de todos los hermanos. Y decía un hermano, nosotros hemos sido bautizados, ¿verdad? No es solo en las aguas que hemos sido bautizados, sino hemos sido bautizados en esta fe, en este entendimiento, en este conocimiento. Hemos sido bautizados, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. O sea, ese padecimiento, dice Pablo, está en él. Y ahora a nosotros se nos ha dado ese padecimiento, ese conflicto. Allá nosotros lo compartimos con él. ¿Verdad? Es precioso padecer por causa del Señor. Es lindo padecer por causa del Señor. Dice a uno de los grandes predicadores de este tiempo, la peor maldición que ha venido a la iglesia es justamente eso, un reino que es de esta tierra. En los últimos tiempos, en las últimas décadas, es la peor plaga que ha venido a corroer el fruto del Señor. Ha venido una plaga a la iglesia. Se ha venido predicando un, un reino de esta tierra, un reino donde yo soy favorecido, donde yo tengo cosas, donde yo obtengo cosas, donde yo me sirvo del ministerio, donde yo debo ser rico, donde yo debo ser famoso, donde el único ministerio que cuenta es el ministerio grande, porque es grande en número, ¿verdad? Y decía ese hermano, esa es la peor plaga que ha venido, esa doctrina de
prosperidad en la tierra. Es la peor enseñanza que ha venido a la iglesia en miles de años. Pero por eso decía, tengo que citar, María Rita decía, y dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra es el ancla del alma. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que a veces nosotros soñamos y oímos cosas que se oyen bonitas y que atraen a nuestros oídos, que atraen a nuestro corazón, apelan a nuestros sentimientos, cosas que se oyen bien, que tienen buen nombre en la tierra y que son deseables para nosotros. Pero no, que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Cantaba la hermana Consuelo el otro día, oh pastor de Israel, escucha. Y eso me ministraba. Yo decía, ay, sí, pastor de Israel, escucha, apacienta tu rebaño. Señor, apacienta tu rebaño. Vamos a buscar en Mateo 5, el verso 10. El Señor está hablando de las bienaventuranzas. Dice desde el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa, no por el nombre de una denominación, no por el nombre de una iglesia en particular, no por el nombre de un nombre que tiene un nombre o apellido o concilio fundado por una institución hecha por el hombre, ¿verdad? No por eso, sino por causa de qué. Por mi causa, dice el Señor, por su causa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Qué precioso, ¿verdad? Saber que somos bienaventurados. Mira que por eso es que dice la palabra que las cosas del Espíritu son locura. Son locura al oído natural, al oído del hombre natural. ¿Por qué son locura, hermanos? Porque lo que uno quisiera oír es lo contrario, ¿verdad? Bienaventurados, ustedes van a ser bienaventurados, porque de ustedes se va a hablar muy bonito, porque yo me voy a encargar de que todo el mundo hable bien de ustedes. Yo me voy a encargar, pudo haber dicho el Señor, pero es todo lo contrario. Él dice, si esto pasara injustamente, ustedes tienen una gran dicha. Gozaos y alegraos, dice Mateo 5:12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, y esta es la historia de la iglesia a través de los siglos. Es que la iglesia tiene miles de años, quizás no como iglesia, claro, pero desde el Antiguo Testamento es revelado desde la antigüedad que el Señor nos llama a padecer. ¿Verdad? Y los grandes escritores bíblicos del Antiguo y de la Antigüedad. Vemos cuál era se llama, creo que Jeremías, el profeta llorón. Uno de los libros de la palabra, Lamentaciones. Isaías, cuánto tenían que sufrir. Cuánto había que padecer. Ciertamente la palabra es dulce, pero también la palabra trae consigo un peso y una manifestación
que para la carne no es fácil. Decía Tati el otro día, ay Señor, yo quisiera poder comer este cordero. Yo quisiera comer ese cordero, decía Tati, pero yo no quisiera comerlo en partes. Pero yo tengo una lucha, como la tenía cada uno de nosotros. Quisiéramos comer ese cordero, porque el cordero tenía que ser comido entero, dice, hasta las entrañas, todo había que comerse. Completo. El cordero debe ser comido no por pedacitos, era entero que tenía que ser comido. Y debía ser acompañado, dice la palabra, con hierbas amargas. Aleluya. Es con hierbas amargas y esto conlleva un precio. ¿Y cuál es el precio? La negación de nosotros mismos. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder comer de ese cordero. Es la única forma. Porque hay una lucha en nosotros. Tenemos que ser honestos. No es una cosa que la hacemos con alegría, la hacemos con un padecer. Pero como hay una enseñanza que ojalá que ustedes lo buscaran en la página de Manantial de Aguas Vivas, les exhorto. Esa es otra palabra que también el Señor me dio, pero les exhorto. Ustedes buscan debajo de donde están las canciones. Una palabra de María Schubert, no sé si se pronuncia así, pero se llama el yugo de su amor. Y nos enseña que todo esto, que el Señor nos llama a nosotros a cargar ese yugo, del yugo de Él, pero es un yugo que no nos aterroriza, porque aunque hay que pagar un precio, es un yugo que lo hacemos por amor, porque es enyuntados con Él, es como un matrimonio. ¿Mm? Por eso dicen un refrán en nuestros países, eso pesa más que un matrimonio obligado. Cuando el matrimonio es obligado, es un matrimonio pesado. Pero cuando el matrimonio no, miente, el matrimonio tiene momentos difíciles. El matrimonio tiene tiempos difíciles, pero es una carga que se lleva por amor. Así que búsquenlo, les exhorto, vayan debajo de la página de Manantial para que busquemos eso y enlacemos toda esta palabra porque es preciosa. El Señor nos invita a comer de ese cordero, a participar de esa cena, de todo lo que es la comida del cordero, donde hay una parte que es dulce, pero entonces también hay una parte que tú la comes y tú sientes que no que te quebranta, que te conmueve. Hay una parte que va en contra de nuestro ser, pero vuelve otra vez y es dulce de nuevo. Aleluya. Y así es la palabra del Señor. No quiero añadir más de lo que he recibido, pero sí quisiera atreverme a decirle a la hermana Consuelo que nos ministre con esta canción. Oh pastor de Israel, tú sabes que sea Él que nos ministre estas cosas. Que sea Él, porque esa canción que es tan bíblica dice, tú que apacientas a Efraín, tú que ministras a tu pueblo, tú, es esa obra. Haz esa obra que solo tú puedes hacer. Oh pastor de Israel, escucha. Hermano, los dejo hasta aquí porque no quiero añadir más de hasta donde el Señor me ha dado. Y los dejo con la hermana Consuelo para que nos ministre con esa canción tan linda, con esa canción que yo digo que no es solo una canción, es una ministración. Bendito el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra hermosa, Jesús. Amén. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor, por hablar. Señor, te amamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias. Aleluya, gracias, Jesús. Oh pastor de Israel, escucha. Oh pastor de Israel, escucha.
Tú que pastorea como ovejas a José, que está entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh pastor de Israel, escucha. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastorea como ovejas a José, que está entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvar. Tú que pastorea como ovejas a José, que está entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Aleluya, como una oración. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Señor.